jugoso el agua. No digo más nada. Es una pasada, o sea, yo nunca había visto algo así. Alba está todavía un poco asimilando el lugar. No sé qué te hace pensar cuando estás en tu país y dices voy a emigrar y dices ¿por qué a Canarias? Bienvenidos. Estamos en Fuerteventura otra vez, de nuevo. Otro día más, sí, porque estamos en verano. Y Fuerteventura es sinónimo de playa, de arena, de viento también a veces. Y de desierto. Estamos en la zona de las dunas de Corralejo. Aquí hay una explanada de dunas súper grande, que es un espacio protegido. Y hay un montón de playas consecutivas que vamos a ir enseñando. Hay un montón de spots para hacer deportes acuáticos. Así que quédense para ver el vídeo que va a estar completito. A ver si no salimos volando. La verdad que la arena me está doliendo en el pie. Sí, mira cómo se mueve ahí en la carretera. Una cosa curiosa es que la carretera está en medio de las dunas. O sea, está al lado del agua, pero está aquí en medio. Bueno, gente, estamos en la playa del Moro. Así es como se llama. Un sitio para surfistas, para gente que le gusta los deportes de agua. Como pueden ver y observar, hay un montón de viento. Aunque no sé si se escucha en la cámara, pero vemos ahí algunos surfistas en el agua cogiendo algunas olitas y demás, que la verdad que es un spot para principiantes, está súper bien. Pero bueno, me voy para el coche para seguir mostrando las diferentes playas porque hace un viento increíble y no creo que me meta aquí en esta playa. Pero bueno, que si te gusta surfear, creo que hay escuelas de surf por aquí cerca también, que puedes alquilar tablas y puedes hacerlo sin problema. Lo mejor de todo esto es el paisaje que ven detrás mía. Es un paisaje único, increíble, así que es 100% recomendado venir para acá, darse un paseíto, parar con el coche. Es imprescindible venir con coche aquí o alquilarlo para poder disfrutar de esta maravillosa isla. Desde aquí se ve la panorámica perfecta de la magnitud del desierto aquí. Qué pasada, ¿eh? Nos hemos movido, pon tú 500 metros máximo de una playa a la otra y el paisaje ha cambiado por completo. Aquí es un poquito más plano, creo que sigue por ahí para allá. De hecho, en Fuerteventura se han grabado un montón de películas, incluso la zona aquí de Corralejo también. Y por aquí tenemos otra playita que parece que hace un poquito menos de viento que en la otra. Parece que está como más azocadita, no sé. La curva y esta. hay como menos olitas por esta zona de aquí, por allá sí hay más olas, pero por aquí no, está tranquila. Lo que pasa es que seguro que tiene piedras y mira, por allá también cientos las dunas. Es que literalmente la carretera pasa por el medio de las dunas, es una pasada, o sea, yo nunca había visto algo así. Es que es increíble. Esta playa se llama Playa del Bajo Negro. Del Bajo Negro. Pasamos de la playa del Moro a Playa del Bajo Negro. Pero esta sí es como más familiar, ¿te parece? Como más tranquilita. Tienes también un montón de espacio. O sea, aquí los fines de semana la gente local suele venir bastante. No sé, porque yo personalmente he veraneado bastante en Fuerteventura cuando era un niño. Y mis tías, pues siempre que era fin de semana, me traía para aquí, para Corralejo, para la playa del Cotillo, que también está súper bien para los niños. Y ahí está un life hack, que si hace un montón de viento, te tienes que meter una de las cuevitas piedras esas, que sí. la verdad que está súper a gusto ahí. Eso, la primera vez que lo vi me impactó muchísimo, porque son como unas piedritas así colocadas, que es como para socar el viento que viene de allá. Y te pones dentro, aunque la toalla esa está toda llena de arena igualmente, o sea, mucho no hace, pero... No, pero que está bien hecha la piedra, sí te azoca bastante. Pero aquí lo normal es ver a la gente cuando tienen campaña esa, para evitar la arena. Y aquí la arena es rubia, rubia, rubia. No como en Gran Canaria, que es oscura, y en Tenerife también. Me encanta la textura de esta arena. El problema de esta playa, que está llena de rocas, como ven. Un poco difícil meterse si no tienes escarpines o algo. Pero bueno, como bien hemos dicho, sí, vamos a continuar viendo playas, porque vamos a pararnos otra vez dentro de 2 minutos y va a haber más playas. De hecho, aquí puedes echarte a caminar por ahí, por la playa, y ya tienes un caminito muy bueno de playa, con diferentes calas, diferentes fondos. Tienes fondos de piedra, fondos de arena. Alba sabe bien de lo que hablo, porque una vez se le echó a volar un gorro, y vamos. Era un gorro, era la almohada esa hinchable de la playa. Se me echó a volar y tuve que correr por toda la playa detrás de ella.
Pero qué pena que el día no esté tan bueno para meterse, porque es un sitio súper bonito. Pero bueno, mañana tenemos otro día, así que cruzamos los dedos para mañana. Y un poquito más adelante en el camino ya nos encontramos al lado del mar esta preciosa duna. La verdad que esta duna no está prohibida subirse, no pone ningún cartel que lo prohíba, al contrario que las dunas que hay en Gran Canaria. Así que vamos a caminar un poquito por aquí. La verdad que es un spot maravilloso, maravilloso. Está súper bonito. Hay alguna gente que otra, pero son sitios que son mágicos. La verdad que me encanta. Tenemos a Alba. Por cierto, me voy a quitar las cholas, porque con las cholas es más complicado caminar por esta arena, porque te hunde. Qué pasada, qué guapo. Pues fíjense lo que tengo detrás mía. Una playa increíble. Esta es una de mis playas favoritas en Fuerteventura, pero yo creo que la que más me gusta está en el sur, que ya la enseñaremos en el próximo vídeo. Esa es la isla de Lobos, lo que ves ahí. La isla esa es un islote pequeño en las Islas Canarias, que no está habitado, ¿no? Y la de atrás es Lanzarote, porque es que parece que es la misma, pero realmente hay dos. Hay agua en medio, hay agua en medio. Pero eso ya lo dejaremos para más adelante, otro vídeo que también puede estar bastante interesante. ¿Qué sabes de la isla de Lobos? Yo no sé mucho, solamente que no está habitada y que... Es un islote, pero no sé nada más. Que es súper bueno para hacer snorkel. Ah, pues no lo sabía. Entonces, gente, si vienen a Fuerteventura, por aquí tienen una buena playa, eso sí, vigilen el viento, y si vienen con viento, pues usen el truco de las piedras, que ahí en la orilla hay bastantes piedras ya hechas, no necesitas. Eso sí, hemos visto ahí que está prohibido hacer piedras. Pero bueno, ya están hechas esas, no, sí, no bueno, si ya están hechas las puedes aprovechar, pero que está prohibido montar más trocitos de esos de piedra. Wow, qué paraíso, ¿eh? Ahora sí, con el solito y todo. Y si se pregunta dónde dejar el coche, aquí a los laterales de la carretera tienen bastante espacio. Por lo menos en días como hoy, pues tiene bastante espacio. Está súper conveniente. Aquí estoy bajando la duna, que es mucho más fácil que subirla. Bueno, para casi terminar esta zona de playa, venimos a las que se llaman Grandes Playas. Aquí venía yo de pequeño. Aquí hay un hotel que no sé qué pinta aquí en medio de la playa, pero bueno, hay mucha controversia de que estén aquí, pero bueno. Me encanta esta playa porque tiene su espacio tranquilito, tiene fácil aparcamiento, hay socorristas. Entonces, una playa que a mí me agrada personalmente. A Alba seguramente no, porque hace viento, pero créanme, esta playa la verdad que está súper bien. La arena súper rica, es como la continuación de la otra. Antes estábamos más arriba en la carretera, pues ahora estamos aquí abajo. La verdad que está jugoso el agua, Está jugoso el agua. No digo más nada. Por lo menos no está tan lejos del coche, en plan. Está súper cerca. Pensaba que iba a estar más lejos, Pero mira qué rico. Con la marea baja y demás. Wow. Espectacular. Que fíjense, señores, qué spot más bueno. Y aquí abajo en la parte de la playa hace viento, pero no tanto como arriba, la verdad. Hemos de ser honestos. Sí, aquí hace menos viento. Aquí hace menos viento. Hace viento, pero no tanto. Qué rico. Fíjense el color del agua, qué pasada. Y ahí al lado se ve Lobos, la isla de Lobos, ahí justamente ahí enfrente. Bueno, acabamos de llegar a Corralejo, que es una de las zonas más turísticas, que está en la zona del norte de la isla. Y nos ha sorprendido un montón porque nada más entrar o salir, depende de por dónde vaya, pero nada más llegar hemos visto como un montón de complejos y edificios abandonados. A medio hacer. Como que lo han dejado medio construir y se ha quedado ahí abandonado. Y me impacta un montón porque al lado ves los hoteles normales en uso y con gente, y al lado estos pedazos de construcciones gigantes, porque son gigantes, completamente abandonadas. Y no sabemos por qué, no sabemos qué pasó, pero hemos visto ya varias zonas de la isla con edificios así a medio hacer y abandonados. No sé si por permisos de construcción que nunca llegaron a tener y les pararon las obras, no sé, la crisis de 2008. Es una zona así tan turística, tan
para continuar nuestra tarde hemos venido a Corralejo. Un sitio bastante peculiar, la verdad. Hemos estado recorriendo las calles para aparcar el coche. ¿Y qué te ha parecido? Un contraste un poco grande entre la zona así como más residencial y luego la calle de abajo súper turística. Como en plan, pareciendo un mundo completamente diferente. La de calle repente principal. estás en un barrio de pueblo cualquiera, de cualquier isla, y de repente estás como en la zona máxima de turismo, todo lleno de tiendas, centros comerciales, o sea, loco. Pero bueno, hemos venido aquí porque está al lado de las playas que hemos enseñado y yo creo que es un buen spot para enseñarles que aquí pueden tomar algo, cenar, almorzar, porque hay bastante restauración, bastante cosas, pero también tiene una zona de playa y de puerto también, porque desde aquí se coge el barco para ir a Lanzarote. A esto nos referimos cuando decimos que es zona turística por aquí, perfecto, con el tren turístico y demás, genial. Pero si miras un poquito la cabecita ya ves la casa normal de toda la vida y por ahí la calle es que es un pueblo básicamente. Pero bueno, Alba está todavía un poco asimilando el lugar. Estoy un poco desubicado yo también, la verdad. Aquí ves las típicas tiendas que te encuentras en todas partes del mundo, con los bolsos, los souvenirs, la caja y el tubo y helados. Y si alguna vez han preguntado cómo es la zona turística en Canarias, es lo que hemos enseñado básicamente aquí, pues bares de deportes, sobre todo ingleses, mucho pub. Irish pub. Que oye, un Irish pub nunca viene mal, ¿sabes? Te lo pasas bien, a veces se puede comer alguna hamburguesita también. Directo, casi siempre. Yo creo que es algo que te lo puedes pasar bien. Con los apartamentos al lado. La verdad que no suelo quedarme mucho en estos sitios. Normalmente cuando cojo sitios para venir a Fuerteventura intento que sea algún hotel más apartado, la zona turística. Pero no por nada, sino porque sale más barato. Sale muy barato y muchas veces están en mejores condiciones que los que están en zonas turísticas. Sí. Están ya muy viejos, muy anticuados, los muebles de los 80 que ni los han cambiado. De verdad, a veces se pasan porque como saben que tienen clientes, pues les da igual, dejan tal cual. Es un desastre. Que por cierto, a Corralejo, hace unos años, yo no sé ahora mismo cómo está actualmente, pero se le llamaba Little Italy, porque había un montón de italianos aquí viviendo y trabajando. Esto me lo dijo mi hermano que vivía aquí, y dice que esto está lleno de italianos, y ya le decían Little Italy. Pero bueno, que hay un montón de gente que trabaja aquí, que no es de las islas. De hecho, algo se preguntaba el por qué se quedaban aquí. Sí, la verdad. No sé qué te hace pensar cuando estás en tu país y dices voy a emigrar y dices ¿por qué a Canarias? ¿No? Normalmente cuando emigras, o por lo menos los españoles cuando emigramos, nos vamos a ciudades grandes, ¿no? Capitales, donde haya más trabajo, más oportunidades. ¿Por qué te vienes a Canarias? Si es que ni los canarios tienen trabajo aquí. Es como, no lo entiendo. Bueno, en este caso en Fuerteventura sí es verdad que hace falta personal, pero porque la gente huye de Fuerteventura, no se suele quedar aquí. Sí, pero por eso mismo, porque si estudias o lo que sea, te tienes que ir fuera. Bueno, sí. Sí, aquí no hay gran cosa. Básicamente la gente no se queda aquí a vivir porque es que no hay mucho más que hacer. O sea, no hay mucho ocio ni nada y las condiciones de vida, pues sí puedes vivir tranquilo, pero aburrido. Hola. ¿Ves? Así sí, que no da esa ventolera de locos, así sí está rico. Y encima no hay olitas. A ver, está tranquilita la playa. Y enfrente, la isla de Lobos, súper cerquita la verdad. Y ahí al fondo lo que ven, pues Lanzarote. Ni tan mal, ni tan mal. Esta es Isla de Lobos y aquello de allá es Lanzarote. Que parece que es la misma isla que seguimos para allá, pero no, es otra isla diferente. Hay mar por medio. Pues gente, ¿qué le parece Fuerteventura? ¿Les está gustando? ¿Es un sitio que vendrían? A pesar de que hemos grabado con viento. Comenten en los comentarios. ¿Han venido ya? ¿Les ha gustado? ¿Han tenido tanto viento? Me pregunto si tendrán la misma experiencia que Alba o no. A mí siempre me caen los días ventosos de verlo. Y es que las mejores playas a nivel de paisaje y de naturaleza son en las que más viento hace. Que están menos azocadas. Están guay para verlas y para decir wow, qué pasada los paisajes, pero en mi opinión para estar en plan de ir a pasar el día a la playa, no, para mí es imposible eso con el viento. Ya tenemos ya provisiones para mañana el desayuno, tenemos la cena también comprada. Para la cena, ya la verán luego. Ya empieza a oler la comida. Sí.
Lo que pasa es que como no tenemos mucha hambre y nuestro alojamiento está un poco en medio de la nada, no hay nada cerca, pues nos tenemos que llevar cositas de aquí para luego cuando nos entre hambre. Como ven, tardecita tranquilita de explorar playas, paseíto por Corralejo. Ya mañana salir con fuerza, que nos tengan muchas cosas, que vamos a recorrer la isla. Vamos a recorrer la isla de norte a sur, haciendo algunas paraditas. Bueno, vamos a enseñaros el alojamiento que hemos escogido. Queda un poco en medio de la nada, pero si vienen con coche está bastante guapo, la verdad. Bueno, está bien. Está bien, está bastante bien, oye, para 69 euros que nos costó. Exacto. Yo creo que está muy bien. Y lo cogimos el día antes, así que imagínate. antelación ninguna, ¿vale? Es este de aquí, se llama Shambhala, Fuerteventura, ¿vale? Y entramos por aquí. Sí, Shambhala, la verdad que está súper guapo el complejo, la verdad. Tiene por aquí como unas oficinas, por si quieres trabajar, un gimnasio. Aquí tiene una zona de coworking, aquí tranquilito, unas oficinas. O sea, está muy moderno el sitio. Está súper guay por si necesitas trabajar o lo que sea. No se ve muy bien, pero son sí, una mesa ahí está chula, una sofá. O te llevas unas cartas ahí tranquilito. Cierra la puerta y no te escucha nadie. Ah, sí, cerrado. Este es el gimnasio, que está cerrado ya hasta ahora, me imagino. Pero bueno, tienes un pequeño gimnasio aquí. No tienes máquinas ni nada, pero tienes algunas pesas y tal. ¿Tienes cinta para correr? Sí, una cinta, una bicicleta y tal. ¿Y esa es la clase de yoga? Y allí está la clase de yoga, sí, están ahí ya ellos terminando y tal. Bueno, y por aquí, de camino a nuestra habitación, se ven otras habitaciones con sus terracitas. Están súper chulas. Bueno, arriba también tienes una pequeña terraza. Luego por aquí, la zona de piscina. Está súper guapo, me gustan mucho las hamacas. Las hamacas están súper chulas. Y la piscina en general es chiquitita, pero coqueta. Pero funciona, cumple su función. Exacto. Después tienes un bar ahí que está cerrado. Abre a las 6, hasta las 6. Hasta las 8 creo. Ah, hasta las 8. Hasta la hora que cierra la piscina, sí. Y por aquí tenemos nuestra habitación, al ladito de la piscina. ¿Qué es esta de aquí? Se agradece. Solo vamos a estar una noche, pero bueno. Para la próxima ya lo sabemos. Se abre con un código. No es con tarjeta ni nada, ni con llave. Y bueno, un pequeño house tour de nuestro apartamento. Por aquí está la puerta de entrada. Y nada más entrar aquí a la izquierda tenemos el baño, que ya está con todas nuestras cosas. La ducha y un pequeño aquí lavamanos. Las toallitas. Por aquí tenemos un armario con más almohadas, mantas por si tienes frío, una plancha y sábanas limpias por si quieres cambiar las sábanas o lo que sea. Y luego por aquí tenemos la habitación, una habitación normalita con una cama grande. No tenemos aire acondicionado, pero por lo menos tenemos un ventilador que no sabemos si funciona, habrá que comprobarlo. Por aquí tenemos vistas a la piscina. Pero por lo menos, oye, el cristal es opaco, no sé nada. Sí, menos mal. Porque si no es risa. Pero sí, aquí está la piscinita. Cerrada, ¿no? Sí. Una tele. No me había fijado que había tele en el dormitorio. Se agradece. Y por aquí la zona de estar con una cocina bastante bien, full equipada, una nevera de las grandes, que por ahora no tenemos vacía. Tenemos una vitro y todo, tenemos de todo, vamos. Y esto de aquí, que es la vajilla. Sí. Anda, pues mira, hasta la vajilla, microondas, de todo. Y una cafetera y todo, que te dejan ahí. Sí, todo el detalle. Todo, está full equipado. Y por aquí tenemos pues una mesita de comedor, un sofá. Uy, ¿qué es eso que están reproduciendo en la tele? Uy, vaya. Nos gusta vernos, ¿vale? Y bueno, nuestra terracita no da para la piscina, pero da para el parking. Casi lo prefiero. Un poquito más de intimidad también. Está bastante guay, con nuestras tumbonas también. No vemos a nadie. Y oye, un bonito atardecer de fondo.
No tenemos a vecinos arriba. Sí, pero por el lado. Pero sí. Pues a mí me encanta, la verdad que es un alojamiento que me ha sorprendido. Sí, lo cogimos un poco pensando que no era gran cosa por el precio que tenía en comparación con el resto que había y también que lo cogimos a última hora y tal. Pero la verdad que sí, está bastante guay. A mí me gusta, ¿eh? Y nos trajimos una cena rica, que ahora les enseñamos. Pero ya huele... A indio. ¿Spoiler? Bueno, aquí tenemos nuestro menú de OE. Aquí tenemos un pollo pica masala con una cantidad de curry increíble. Estoy deseando mojar el pan aquí. Un pollo a madras, ¿no? Y por aquí, estos de aquí son los arroces. Cargaditos. Y el pan nan. Y el pan nan. Con el pollo y todo. Buen provecho. Está picantito. Está picante. God, me encanta. Pues nada, nosotros nos despedimos aquí con esta cena. Hasta la próxima semana con un nuevo vídeo que todavía nos queda por explorar aquí en Fuerteventura. Pues nada, suscríbanse, denle like y comenten si han venido a Fuerteventura y qué tal.